Recuerda varios detalles de lo que no vamos a hacer un resumen, pero sí tratar de conectarnos con el punto en el que estamos avanzando. Estamos en el marco global de la realidad del reino de los cielos, el tema en el que estamos tratando de ampliar nuestra comprensión desde hace ya algo más de un año estamos en este proceso. Pero un capítulo que comenzamos unos domingos atrás lo hemos llamado los procesos divinos. En el reino de Dios, Dios trabaja con nosotros a través de procesos. Nosotros quisiéramos que todo fuese instantáneo. Por eso decimos, venga hermano, óreme, ponga la mano sobre mí y óreme. Entonces tenemos la idea de que alguien pone la mano sobre mí y todo lo que yo tenía que entender o debía pasar en mí, pasa en ese momento. No. Este es toda una especie de cosmovisión medio mágica y fantasiosa que le hemos puesto a la fe. Dios obra con nosotros a través de procesos. Y entonces de pronto alguno dirá, pastor, o sea, usted no hay milagros instantáneos. Claro que sí, pero aún los milagros instantáneos que Dios opera en nosotros responden a un proceso de algo que Él quiere que nosotros entendamos. En esa medida hablamos inicialmente de cómo el temor, ese sentimiento que nos paraliza, evita que los procesos se den en el tiempo de Dios y a veces se extiendan más de la cuenta. Entonces, el domingo pasado dijimos, bueno, ¿cómo vencer el miedo a los gigantes que pretenden atemorizarnos? ¿Cómo vencer el miedo? Porque si el miedo, el temor me paraliza, lo que yo necesito es sobreponerme al miedo para avanzar en lo que Dios tiene para mí. Entonces, en esa medida aprendimos, o mejor, miramos primero una afirmación. Dijimos primero, ¿nunca qué? Nunca olvides quién eres. Nunca olvides quién eres. Y el texto que estamos usando como referencia ahí en 1 de Samuel capítulo 17, el enfrentamiento entre David y Goliat. Mientras que todo Israel y su ejército olvidaron lo que eran el ejército del Dios viviente, David aparece en escena completamente convencido de quién es. No importa si el otro es más grande, si tiene más armadura, yo soy hijo del Dios viviente. Y con esa convicción se para frente al gigante y lo enfrenta. Pero dijimos algo bien interesante. Cómo el escritor define la identidad de David en relación con tres elementos fundamentales. ¿Recuerdan cuáles fueron? Su identidad es definida en relación con ¿qué? Con su padre, ¿no? Este es el hijo de Isaí. Lo segundo es en relación con ¿quién? Con su familia. Es el menor de 8 hermanos, 3 de ellos hasta da su nombre, ¿cierto? Pero también es definido en función con ¿qué? Con el rey. Con el rey. Bueno, vimos una cuarta cosa más, pero eso la vamos a tocar más adelante. Entonces, la identidad es definida en función con su padre, en función con su familia y en función con el rey. Y decíamos, esto es clave para yo entender cómo me sobrepongo al temor que todo el tiempo enfrento. Mi identidad está definida en función con mi Padre. ¿Quién es mi Padre? Mi Padre es el Señor de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. En relación con mi familia, yo he sido insertado en la familia de Dios. Fui por la adopción hecho hijo y estoy en Cristo Jesús. Y esa es ahora la familia, la cobertura que me protege. Y la tercera cosa, en función con el rey, nosotros estamos bajo la soberanía, el gobierno del Rey de Reyes. Amén. Entonces, si yo tengo claro, mejor dicho, eso es lo que nunca debo olvidar. Eso es lo que nunca debo olvidar. No importa en qué circunstancia usted se encuentre, no importa qué amenaza esté enfrentando, usted nunca debe olvidar su identidad. Usted nunca debe olvidar quién es. Parece que Israel tenía más claro quién era Goliat y se olvidó quiénes eran ellos.
Incluso al final terminamos diciendo, ojo, porque a veces queremos ser como muchos son y nos olvidamos de lo que en Cristo ya somos. Ojo, ojo. Ese afán de esta sociedad de levantarnos modelos que nos invitan a imitar, a veces nos distraen de lo que nosotros ya somos. Amén. Bien, ahí vamos. Vamos ahora entonces con un segundo aspecto. Recuerden, no olvide que estamos básicamente respondiendo al cuestionamiento: ¿cómo vencer el miedo a los gigantes que pretenden atemorizarnos? Entonces dijimos, nunca olvides quién eres. Segundo, evita hablar el idioma del temor. Evita hablar el idioma del temor. Amén. Note a partir del verso 24. Estamos allí en 1 de Samuel capítulo 17. A la altura del verso 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y él se adelantaba para provocar a Israel. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Escuche. Cuando yo estoy frente a una situación adversa, el miedo me asalta. Y el miedo me asalta cuando yo me olvido de quién soy. Pero el miedo se multiplica cuando yo articulo el lenguaje del temor. Otra vez. Yo estoy frente a una situación adversa. Si yo me olvido de quién soy asaltado por el miedo. Pero si además de eso yo comienzo a hablar, a declarar el idioma del miedo, del temor, esa sensación se hace mucho más grande. David escuchó al gigante, él lo escuchó, pero no fue el discurso de Goliat lo que lo afectó, fue el impacto que ese discurso tuvo en el pueblo de Israel, en el ejército de Israel. El texto dice que cuando veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, tenían gran temor. Si observa esto, cuando Goliat salía, dice al final del verso 24: todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, tenían temor. Y cada uno de los de Israel decía, nota, apenas Goliat salía, Goliat se convertía en ¿qué? Pero fundamentalmente ¿en qué? Pero ¿en qué sentido? El foco de atención, ¿pero en qué sentido? Él se convertía en el centro de su diálogo. Nota, y cada uno de los de Israel decía. Todo lo que comenzaban a hablar a partir de ese momento giraba en torno ¿a quién? A Goliat. ¿Lo vieron? ¿Vieron el tipo este que salió? ¿Vieron el tamaño? ¿Vieron esto? ¿Vieron lo otro? Y es muy interesante porque ellos entonces comenzaban a hablar. Vieron a este tipo y el rey le va a dar esto al que lo enfrente y no sé qué y esto y lo otro.
Y David se inmiscuye en la conversación, pero no desde Goliat. No desde Goliat. Si usted observa, David se inmiscuye en la conversación preguntando qué le van a dar a la persona. Pero por favor, porque a veces nosotros caemos en el mismo espíritu del hermano mayor de Elías, del hermano mayor de David. Oye, David, como que interesadito el hombre, ¿qué es lo que le van a dar? ¿Cierto? Escuche. No es que a David el premio le genere interés. Entienda esto. Lo que David está haciendo es corroborar lo que se ha dicho tocante a la recompensa. No por el morbo de qué le van a dar al que lo enfrente. Es porque a David le causa sorpresa saber que deben darle algo a alguien para que se enfrente a este tipo, cuando debería ser un honor que a uno le permitan enfrentarse a él. Cuando David está preguntando, ¿qué es lo que están dando? ¿Es en serio que están dando eso? ¿De verdad están ofreciendo eso? No es como el hermano lo acusa, de que él está ahí como mirando a ver si puede acceder al premio. No. David está sorprendido de que deban dar una recompensa por enfrentarse a un tipo, cuando cualquiera en el ejército debería sentirse honrado de asumir ese rol de ir a enfrentar al gigante. Para este chico era inconcebible que se necesitara una recompensa como motivación para hacer algo que por sí solo ya era un privilegio. Porque para David, enfrentar al gigante no era una acción suicida. Para este chico, enfrentar al gigante era la oportunidad de exaltar el nombre de Dios y limpiar el honor del ejército de Israel. Por eso es que él pregunta, por eso es que él está inquieto. ¿Cómo así? Todo eso están ofreciendo y ni con eso nadie ha salido. Por eso es que él le dice a Saúl: hermano, relájese, tu siervo irá. O sea, ya deje de ofrecer más cosas, tu siervo irá. Pero quiero que note esto al final del verso 26, porque aquí viene la parte interesante, o mejor dicho, el centro de este punto que quiero enfatizar. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera al filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque ¿qué? A los escuadrones del Dios viviente. Escuche esto, parece mentira, pero por primera vez al interior del ejército, en medio de ese episodio, por primera vez se menciona a Dios. Por primera vez alguien habla de Dios. Por 40 días no se ha hablado de otra cosa sino de Goliat, sino del gigante, de su tamaño, de su arsenal, de una cosa, de otra. Mientras todo Israel habla a Goliat, David habla a Dios. Otra vez. Mientras todo Israel habla a Goliat, David habla a Dios. Y este es un principio sencillo que hemos enfatizado muchas veces, pero que a veces es difícil de asimilarlo e incorporarlo a nuestra cotidianidad, sobre todo en la manera como nos expresamos. Hablamos crisis, hablamos quiebra, hablamos inseguridad, hablamos recesión, hablamos enfermedad, hablamos separación, hablamos divorcio, hablamos limitación. Por estos días toda la humanidad habla COVID. Llegó la hora de hablar Cristo. Necesitamos hablar Cristo. Escúchame, Dios habla Cristo. No me mire así, es en serio. Mire lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días, ¿cómo nos habla? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se da cuenta? Dios no habla COVID, Dios no habla separación, Dios no habla ruina, Dios no habla quiebra, Dios habla Cristo. Dios habla Cristo. Él ha decidido hablarnos por el Hijo. Y hemos insistido en muchas ocasiones con el desafío de homologar lo que decimos con lo que Dios ha declarado. El desafío de homologar lo que nosotros decimos con lo que Dios ha declarado. Mire, Goliat era lo suficientemente grande para que el diálogo de Israel lo hiciera crecer en centímetros. Porque hablaban tanto de Goliat que cada vez que salía parecía que había crecido. Ya en sí solo él era demasiado grande para que el discurso del ejército añadiera centímetros a su tamaño. Y mira, te voy a dar un par de ejemplos prácticos con relación a esto que quiero enfatizar. A ver, uno de pronto comienza a sentir como algunos síntomas de una posible enfermedad, cualquiera que sea, no lo limite a esta que está ahorita, no, una enfermedad cualquiera que sea. Usted empieza a sentir como síntomas raros y esto, y entonces usted comienza a socializar eso con cada persona que se encuentra. No, mira, es que me estoy sintiendo así como que... Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Esa persona comienza a decirle, ay, ve, ¿y por qué no te tomas tal cosa? ¿Y por qué no haces esto? No, sí, eso puede ser no sé qué y lo otro. Y uno comienza a hablar con el uno, a hablar con el otro. Y es muy curioso, de cada persona con la que uno habla, recibe un diagnóstico y una cura distinta. ¿Cierto? Y entonces uno comienza, bueno, compro la hierbita esta, compro la pastilla esta, compro no sé qué, y uno comienza, y entonces llega el momento en que dice, no, yo voy a ir al médico, lo que debió haber hecho desde el principio, ¿cierto? Entonces vaya al médico, ¿para qué? Y resulta que el médico le manda, no sé, una droga, unos exámenes, y usted no encuentra la mejoría instantáneamente, ¿cierto? Y como ve que no funciona tan rápido lo que el médico le dijo, entonces usted comienza a hacerle caso al uno, al otro, y a tomar esto, a tomar lo otro. Y después de una semana, vea, usted termina con una terrible gastritis de todos los menjurjes que ha tomado de un lado y de otro, ¿cierto? Termina afectado incluso emocionalmente, porque la sintomatología no desaparece. Y a la afección física que sentía, ahora le suma una inestabilidad emocional. Porque usted terminó. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer de esa situación el centro de nuestra conversación. Y eso se convierte en nuestro lenguaje permanente. Usted tiene un problema allí en su trabajo, en su negocio, y empieza a compartir con el uno, con el otro. No, mira, me está pasando esto, las ventas se cayeron, es que yo no sé qué, esto y lo otro. No, sí, eso, pero mira, ¿por qué no le inyectas a tu negocio este producto, que esto no sé qué, esto y lo otro? Tal persona te puede ayudar, mira, allí los bancos están haciendo ahora auxilios para no sé qué. No, pero es que eso se demora. Yo tengo un amigo que no sé qué, y cuando tú comienzas a escuchar al uno y al otro, cuando te percataste, terminaste asumiendo una tremenda deuda con intereses impagables y simplemente produciendo para tratar de cubrir los intereses de aquello que... ¿A qué horas te metiste en todo eso? Porque hablaste con el uno, hablaste con el otro, y de un momento a otro no te detuviste a escuchar el consejo de Dios. Hiciste de la crisis el centro de tu conversación y te olvidaste del poder que hay en lo que un hijo de Dios declara. No hables Goliat, habla Cristo, habla Cristo. Y por favor,
por favor. Usted que está aquí, los que están en casa, por favor. No le estoy hablando de esa corriente de positivismo verbal, ¿no? Repite esto, no sé qué, y esto y lo otro. No, hay una gran diferencia entre lo que se conoce como el lenguaje positivo y el lenguaje del cielo. Escúcheme, por favor. En el lenguaje positivo, yo vivo declarando lo que quiero que me ocurra. Yo vivo repitiendo lo que quiero que me ocurra. Yo quiero una casa en Ruitoque. Yo quiero un carro modelo, yo no sé qué. Yo quiero, y entonces decláralo, repítelo. Y si pasas al lado de un carro de estos, ponle la mano encima y dale la vuelta y no sé qué. No. En el lenguaje positivo, tú vives repitiendo lo que anhelas tener, lo que anhelas que te ocurra. En el lenguaje del cielo, yo vivo declarando lo que Dios en Cristo ya hizo. Aleluya. ¿Ves la diferencia? Hay algo tremendamente poderoso y que a veces olvidamos cuando asumimos y a veces olvidamos. Por eso no asumimos con tanta decisión el lenguaje del cielo. Mire, el Señor lo dijo y está registrado ya en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Por eso te decía, esa es la diferencia entre el lenguaje positivo y el lenguaje del cielo. Porque mientras tú intentas repetir lo que quieres que te ocurra, a ver si algún día pasa, en el lenguaje del cielo yo declaro lo que en Cristo Dios hizo. Y el Señor dice: mis palabras son ¿qué? Son espíritu y son vida. Por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por esa palabra la muerte declinó ante el poder de la vida. Por esa palabra las tinieblas retroceden. Esa palabra es espíritu y es vida. Gloria al Señor. Él es el Dios de los ejércitos de Israel. Y esa mención fue hecha por primera vez en medio del ejército cuando David llegó. Y parece que David no habló de otra cosa desde que llegó. Y debió ser así porque incluso el reporte de lo que él habló llegó hasta Saúl, hasta las tiendas del rey. Mira, es muy fácil que en determinado momento uno se encuentra con alguien y de pronto termina enredado en una conversación tipo Goliat, de esas que no edifican. Mira, a David le pasó. Su hermano lo quiso enredar en un diálogo sobre sus motivaciones. ¿Para qué has venido aquí? Yo te conozco. El rey lo quiso apartar a través de una conversación sobre su capacidad. Tú no puedes, tú eres muy joven. El mismo Goliat intentó desviarlo en una confrontación verbal acerca de su apariencia. Pero este chico nunca cambió la esencia de su lenguaje. Por eso, nota la tentación que David tuvo para que su lenguaje fuera enredado. Por eso incluso Pablo, allá en 1 Corintios 15, el capítulo espectacular donde habla de la resurrección, y ahí en el contexto donde dice, mire, unos dicen una cosa sobre la resurrección, otros dicen otra, miren, y da un consejo en forma de proverbio, ¿no? Dice ahí en el capítulo 15, verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Es tan fácil uno terminar enredado en una conversación que no edifica. Es tan fácil uno terminar enredado en una conversación que magnifica el tamaño de Goliat. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
No permitas que conversaciones necias te lleven a hablar todo el tiempo del Goliat que está frente a ti. Que tus labios se abran para que tu boca publique su alabanza. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me llama la atención en todo el relato? Que en ningún momento David llama al gigante por su nombre. Nunca. Nunca David llama al gigante ni siquiera por su nombre. David lo vio, David lo escuchó, pero a partir de ese momento Goliat pasó completamente desapercibido para David. Para él, el único nombre que debía ser mencionado era el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. Y es muy interesante, vea. Cuando David llega, en Israel nadie habla sobre Dios. David no habla de nadie, solo de Dios. ¿Ve qué bonito? En Israel nadie habla sobre Dios. David no habla de nadie, solo de Dios. Porque a Goliat ni lo menciona. Ni lo menciona. Entonces recuerda, nunca olvides quién eres y evita hablar el idioma del temor. Evita hablar el idioma del temor. Alcanzamos a ver una más. Un tercer aspecto. Ojo con esto. Estas son cosas de las que hemos hablado tantas veces que de verdad, y vuelvo y les digo lo que les dije hace un par de domingos atrás. Cuando estoy escribiendo siento como que, pero no he tenido licencia del Señor para apartarme del tema. Vuelve y dilo. Tercera cosa, escucha. Procura ver lo que otros no ven. Nunca olvides quién eres. Evita el idioma del temor, pero procura ver lo que otros no ven. Mira, los ojos de toda la nación estaban fijos en la imagen de aquel gigantesco guerrero filisteo. Los ojos de todos, excepto David. Excepto David. Y mira, cada vez que Goliat salía entre las filas del ejército filisteo y caminaba hacia el valle, los reflectores de todo Israel apuntaban, se enfocaban hacia él. Las pupilas de todos los observadores en el ejército de Dios se llenaban de la imagen de ese hombre. La visión de cada soldado recorría su largo y fornido cuerpo y cada detalle de su armadura. Cuando salía, no solo se convertía en el centro de su conversación, sino que se convertía en el enfoque visual de todos ellos. Miremos nuevamente el verso 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, tenían gran temor y decían: ¿no habéis visto a aquel hombre? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá. Y bueno, todo lo demás, ¿cierto? Vea, cuando David llega y comienza a preguntarles: venga, pero ¿cómo así? ¿Es cierto
¿qué es lo que le van a dar al que enfrente a ese tipo? A ellos les parecía mentiras que haya alguien preguntando por eso y le decían, ¿no lo has visto? ¿No? ¿No habéis visto, versículo 25, no habéis visto aquel hombre que ha salido? Es que usted no lo detalló. No se dio cuenta quién era. No lo ha visto. Por 40 días, todo el ejército de Saúl había hecho un curso acelerado que se llamaba Goliat. Goliat. Conocían sus expresiones, su discurso, su tamaño, su origen, sus exigencias, su armadura, su escudero, todo. 40 días haciendo un curso acelerado sobre Goliat. Lo conocían todo, todos los detalles, cada cosa, hasta la aleación con la que se hizo su armamento, todo lo sabían. Se especializaron en Goliat. En Goliat. David es especialista en Dios. David es especialista en Dios. Y no es porque hizo un curso de verano o hizo un par de lecciones de discipulado. No. Este chico ha crecido reconociendo la intervención de Dios en cada momento de su vida. Para David, Jehová no es el Dios del templo. Para David, Jehová es la realidad más grande que lo rodea. Es la verdad más gloriosa que él ha conocido. Lo ha visto manifestarse victorioso en los momentos de amenaza. Lo ha visto dirigir su vida y el rumbo de su rebaño a pastos verdes, como lo dijera después en la composición de su salmo. Lo ha visto en forma tan cercana que la inspiración que Dios le produce le ha hecho componer decenas de poemas que solo hablan de lo que Dios significa para él. Es difícil para David reconocer a alguien distinto a su Dios. Por eso, mientras todos en Israel tenían su atención centrada en Goliat, David no podía ver a nadie más que a su Dios paseándose victorioso en medio de aquel valle. La gente veía un tipo grandote que salía y amenazaba. David solo podía ver la gloria de Dios manifestada en aquel lugar. Aleluya. Pero hay un detalle más sobre el que quiero llamar su atención. Note por favor un momentico la referencia que David hace en el verso 26. Note en el verso 26 lo que él dice. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque qué? A los escuadrones de Dios viviente. Le mencioné que esta es la primera vez que se menciona a Dios en medio de aquel conflicto. ¿Sí? ¿Qué es lo que David está diciendo? David está exteriorizando su indignación por la reacción miedosa del pueblo de Dios. Pero también está indignado por la soberbia del filisteo. ¿Cómo es que este tipo se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Ahí lo que le faltó decir es: ¿y cómo es que ustedes salen corriendo cada vez que el tipo sale? ¿Cierto? Pero lo que él está enfatizando aquí. Ahora, yo les pregunto, cuando David menciona los escuadrones del Dios viviente, ¿a quién se está refiriendo? Dígalo por favor, allí en casa, ahí por el chat, dígame, ¿quién?
No. ¿A quién se está refiriendo David? Al ejército de Israel. O sea, este tipo está provocando a los escuadrones. Los ejércitos se dividían en escuadrones. Incluso recuerdan que el papá mandó que unos panes para los hermanos y unos quesos para el jefe de ¿qué? Para el jefe de miles. O sea, los escuadrones iban como por grupos de miles, de a cientos, no sé qué. Había jefe de 100, jefe de 50. El jefe de miles le mandó unos quesos al jefe de miles. O sea, David está refiriéndose aquí. Ojo, es que, perdone que sea aquí tan enfático en eso, porque es que quiero marcar una diferencia con algo más adelante. Por eso quiero que le quede claro. Al final del verso 26, David está indignado porque ese tipo está provocando a los escuadrones del Dios viviente, que es ¿quién? El ejército de Israel. El ejército de Israel. Ustedes son los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué salen corriendo? ¿Y cómo es que este tipo se atreve a provocarlos? Pero escuche, quiero que observe ahora la declaración que este chico hace una vez cruza la línea de batalla para enfrentar al gigante. Verso 45. Verso 45. Escuche. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vuelvo y les pregunto, estos escuadrones, ahora ya incluso le pone apellido, estos escuadrones, ¿cuáles son? Los de Israel. ¿Está hablando de quién? Del ejército de Israel. Pero escuche algo, aquí hace una mención aparte. Ojo, en el verso 26 dice: este tipo provoca a los escuadrones de Israel, del Dios viviente que es Israel. Ahora cuando sale a pelear con él, ya David está en el valle, ahí frente al, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, o sea, de los que están allá detrás mío. Pero antes de eso menciona a quién. O sea, espere. O sea, además del ejército de Israel, parece que David está haciendo mención de ¿qué? Sí, pero no me hice entender. El ejército de Israel es el que está detrás mío. Y este tipo lo ha provocado. Pero David está mencionando algo más que está ahí presente. Jehová, sí, Jehová. ¿Jehová qué? ¿Cuáles ejércitos? Si ya mencionó al de allá. ¿Qué es lo que David está dando a entender? Escuche, que la gente está viendo dos ejércitos. Los ojos naturales de todos los que están en ese escenario de guerra están viendo dos ejércitos. Los filisteos están viendo al ejército de Israel. Los de Israel están viendo a Goliat y al ejército filisteo. Pero David, desde la sensibilidad de su espíritu, está viendo a los escuadrones de Israel, ¿sí? Pero también está viendo que los ejércitos de Jehová. En ese valle hay otras fuerzas, en ese valle hay otros ejércitos que nadie ahí los podía ver con su visión natural. Este chico que reconoce a Dios, que tiene una profunda comunión con Él, puede apreciar el poderío del ejército de Dios que está presente en ese lugar. Aleluya. Una vez el chico entra en la confrontación, en la arena de la confrontación, sus ojos ven más allá de lo que se ve a simple vista. Los israelitas ven un gigante,
Los filisteos ven un Saúl amedrentado y escondido, pero David puede apreciar a los ejércitos de Jehová, la compañía de los ángeles, todo el poder de los cielos desplegado que cubría la atmósfera de ese valle. Mira, yo trato de imaginar esto, porque no sé si usted se ha detenido a pensar un poquito, que si bien es cierto, David muy valiente y todo lo demás, de todos modos, para un chico sin armadura alguna, prácticamente un jovencito, frente a un tipo de casi 3 metros y todo lo demás, era un desafío asustador. O sea, ¿por qué hay tanta seguridad en David? Porque es que David está viendo algo que nadie más podía ver. O sea, cuando David sale al valle, él sale pensando, Dios podía hacer caer granizo sobre ese gigantón, como lo hizo en Egipto, y aplastarlo. Dios podía enviar avispas y sacarlo corriendo de este lugar. Dios, qué sé yo, podría mandar fuego del cielo y calcinarlo en este momento. O sea, escúchame, por lo que David veía, la única cosa que nunca pasó por su cabeza fue una derrota. Es que es imposible. Con todos los que están a nuestro favor, es imposible. Es imposible una derrota. Él sabía que Dios lo podía hacer de cualquier forma. Podía hacer salir un oso de la montaña y que se devorara a ese tipo. David tenía claro que por la cantidad de aliados que había en ese lugar, no había forma de salir derrotado. Escúchame, por favor. La claridad de lo que puede ver con los ojos de su espíritu lo animaron a correr hacia la victoria. Yo trato de imaginar esa escena. El ejército de Israel escondido. Los más nerviosos de pronto se tapaban los ojos. Ay, Dios mío, ¿cómo irá a quedar ese muchacho? De pronto Saúl agachaba la cabeza, meneándola de un lado para otro y diciendo, yo no lo debí dejar ir. De pronto los hermanos estaban ahí con los ojos cerrados y las manos cruzadas. Dale, Señor, el descanso eterno, yo le voy a contar a mi papá. Todo el mundo estaba vaticinando una derrota de este muchacho, porque era el único desenlace posible frente a lo que el ojo natural veía. ¿Cómo es que camina con tanta seguridad? Es más, casi que corre hacia el gigante. Goliat se ríe ante la insignificancia de su contendor, pero David puede ver los ejércitos del Dios de los cielos que sacuden sus palmas, que baten sus alas, que alzan su voz, anticipando la celebración de la victoria que ya había sido dada. Aleluya. ¿Y sabes una cosa? Cuando uno mira la vida de David, entiende que este principio lo acompañó el resto de su vida. Por eso David, usted lo ve en varios pasajes de la escritura, enfrentando ejércitos enteros con solo un puñado de hombres. Hay varios pasajes en la escritura. Este tipo era un suicida. No, era un suicida. Él podía ver lo que otros no veían. Él podía ver que aunque tenía pocos hombres a su alrededor, tenía miles y miles y miles del ejército de Dios sobre él. Aleluya. Escúchame. El cielo está esperando que avances, que te sobrepongas al temor que te paraliza, que dejes de hablar Goliat y comiences a hablar Cristo. Que aclares los ojos de tu espíritu,
y puedas apreciar la grandeza de los recursos divinos y los ejércitos celestiales que están a la espera de celebrar la victoria que en Cristo ya te fue dada. Cuando estés frente a una realidad intimidante, pídele al Señor, en la misma línea que lo hizo Eliseo, que los ojos de tu espíritu sean aclarados para que puedas ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Y este es un principio que yo quiero que abracemos con toda convicción en esta mañana. Debemos enfrentar gigantes todo el tiempo, pero nunca olvide que jamás lo haremos solos. Jamás lo haremos solos. Por eso te dije, no sé si fue el domingo pasado, cuando David sale al valle, él sabía que Goliat ya había sido derrotado. Lo único a lo que él fue a tumbarlo. Ya estaba derrotado. Ya estaba derrotado. Eso es lo que tú y yo necesitamos asimilar con toda convicción. Cada amenaza, cada cosa que se levanta delante de nosotros ya fue puesta bajo el dominio del Dios de los cielos por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Yo estoy en esa victoria gloriosa, aleluya. Yo tengo que caminar con esa convicción. Yo tengo que llenar mis labios del lenguaje del cielo y mis ojos de la visión de su gloria, para permanecer celebrando lo que en Cristo ya nos fue dado. Aleluya. Escúchame, desde los balcones celestiales, todo el ejército de Dios ya celebra la victoria que te fue dada. Solo están esperando que camines en medio del valle de la confrontación y levantes la bandera del Dios de los ejércitos. Aleluya. Ese es nuestro desafío. Pero recuerda, nunca olvides quién eres. Nunca olvides quién eres. Evita el lenguaje del miedo. No hables Goliat. Ya hay mucha gente allá afuera hablando de Goliat, para que encuentre eco aquí entre nosotros también. Y pídele a Dios que agudice tu visión para que puedas ver lo que otros no ven. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Yo quiero pedirte con todo mi corazón, yo que he tenido el privilegio de exponer esta palabra en esta mañana, que no llegue al corazón de ninguna persona como un mensaje motivacional. Este no es un mensaje motivacional. Este no es un discurso que pretende excitar tus emociones. Esta es una palabra de vida que pretende posicionarte en la verdad gloriosa que gobierna tu existencia. Aleluya. Salimos al valle de la confrontación todos los días, pero simplemente a levantar la victoria del Cristo que venció la tumba, se levantó victorioso y hoy vive y reina en el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. Hoy, Señor, miramos con detenimiento la identidad que nos define. Llenamos nuestros labios del lenguaje del cielo y abrimos nuestros ojos para ver los recursos de la gracia
que nos han sido dados en Cristo Jesús. Aleluya. Los gigantes se ven asustadores. Los gigantes se ven indestructibles. Pero cuando yo puedo ver un poco más allá, puedo apreciar que toda mi vida, la atmósfera espiritual en la que yo me muevo, está rodeada de los ejércitos de Dios que acampan alrededor de su pueblo para defenderlos, para sostenerlos, para levantarlos. Aleluya. Hoy nos movemos en esa verdad gloriosa. Y yo de manera especial, Señor, quiero orar en esta mañana por aquellas personas que se sienten amedrentadas, asustadas probablemente por una situación de salud, alguna situación económica, algún problema a nivel de su hogar, algún problema conyugal, algo con relación a sus hijos, alguna situación laboral, algo con relación a su negocio, y ven que este gigante parece estar ya levantando su voz para declarar victoria. Pero hoy, Señor, yo oro para que los ojos de su entendimiento sean aclarados y ellos puedan ver más allá de lo que a simple vista se puede ver, Señor. Que ellos puedan ver la grandeza del Dios que en su mano poderosa les ha dado la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Hoy nos unimos a las palmas del cielo, a las manos y a las alas que se baten desde los cielos, proclamando la victoria que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús. Aleluya. No corremos delante del gigante para escondernos. Corremos hacia él para derribarlo. Aleluya. Porque la victoria ya no fue dada. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.